¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo mirad lo que tengo aquí hoy para enseñaros a vosotros. Bueno, hace poco hice una revisión acerca de este modelo, de esta Cryte X, modelo Dark Knight o algo así lo llaman. Mi inglés sigue siendo maravilloso. Y bueno, una Cryte X calibre 5,5. Hoy sí le he puesto el rail arca. Este rail arca es mío. Esta carabina también tengo que devolverla, al igual que la otra. Me la mandaron para, bueno, para hacerle fotos para sus catálogos y... página web, etcétera. Entonces vamos a aprovechar, vamos a hacer algunos disparos. Estoy a 50 metros, yo sigo disparando donde siempre, la diana la sigo teniendo donde siempre. Entonces, bueno, he cargado la carabina, le voy a quitar el latiguillo. A ver, voy a comprobar que esté... Perfecto. Yo esto nunca suelo hacerlo, siempre suelo dejar el latiguillo enchufado, pero bueno, para que no haya muchos cables por medio, no haya muchos chismes, ya que tengo también las Copcam cargándose, para que podáis vosotros ver un poco los disparos y tal. ¿Qué vamos a disparar hoy? Hoy vamos a disparar el JTS, el 25 grains, el famoso rediseñado, o lo más parecido al famoso rediseñado de JSB. Entonces este balín, la verdad que lo he probado muy poco, sí que lo he probado en alguna ocasión y funciona muy a la par del rediseñado. El resto de balines, ya lo dije en la presentación, a mí me funcionan mejor los JTS que los JSB. En este caso el rediseñado y este están muy a la par. Pero bueno, os voy a hacer un pequeño vídeo mostrando cómo dispara esta carabina con ese balín. Ya lo dije en los vídeos pasados, hablar de la precisión de esta carabina es hablar siempre más de lo mismo, porque bueno, ya sabemos que es muy precisa, con balines, con slug. De hecho, estos cañones se les llaman, ellos los conocen en su página web o los tienen etiquetados como edición slug, pero es que lo tira todo, prácticamente lo tira todo y lo tira bastante bien. Entonces, bueno, recordaros, esta carabina la tenía a disposición, creo que la vende también Carabinas Monte Virgen, estaba casi seguro que ellos también la tenían ya en catálogo, y estos balines también los tenía a disposición en Carabinas Monte Virgen, estos y todos los de la familia que ellos han comprado. Así que nada, chavales, no me enrollo mucho más. Vamos a hacer disparos, que al final es vosotros lo que más os interesa. Y nada, la carabina viene muy bien ajustada. Esto me ha pitado y no sé por qué. No me jodas que me voy a quedar sin batería. ¡Ah! Bueno, ya parece que no estaba bien enganchado el cable. Y nada, os decía que esta carabina viene, la estoy usando prácticamente como viene de fábrica, ¿vale? No la he tocado casi nada, simplemente un poquito el visor y poco más. Así que bueno, hago un primer disparo al suelo, que no me pase siempre lo que siempre me suele pasar. Y nada, estoy disparando sin silenciador porque, bueno, son carabinas que no son muy ruidosas. Ya sabemos que la parte final de... Un segundo. Vale, chavales, perdonad un segundillo, es que me llama la gente y tengo que atenderlos, ¿no? Entonces, bueno, son clientes, tengo que atenderlos. No sé por dónde iba, se me ha ido un poco la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, voy a utilizar el rediseñar 25 grain. Ah, sí, es una carabina que es relativamente silenciosa, si no la levantan mucho de energía, porque ya os recuerdo que tiene, al final del cañón, tiene una cámara, un pequeño silenciador, no sé si eran 4 o 5 cámaras de expansión lo que tienen dentro, y la verdad que se nota bastante. Si lo comparamos con el primer Bull Barrel original de Air Max, en el que no tenía eso, que los baffles se lo íbamos añadiendo, se reduce bastante. Así que nada, vamos al lío antes de que se levante un poquito más el viento y a ver si conseguimos que más o menos pegue en la cruz, que lo único que he hecho ha sido centrar un poquito el visor y nada más. Bueno. Va a pegar a la derecha, como estáis viendo el viento viene ya de izquierda a derecha, pero bueno, no nos importa.
Madre del amor hermoso. Por hablar. Madre mía. Es deriva, ¿eh? Ha sido deriva porque ha ido al mismo sitio. O sea, ha sido por el viento. Madre mía, ¿cómo va esto, chavales? ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! Ah, ya no hay. Ya no hay. 16 disparos, quitando el primero que lo he tirado al suelo. Creo que han sido en total 15 disparos. Aquello será... Si no fuera por el tiro, que creo que ha sido el primero, lo estaría tapando prácticamente un céntimo. Vamos a ir ahora y lo vamos a ver. Estamos a 50 metros, como estáis viendo. Hemos empezado con un poquito de viento de izquierda a derecha y ahora está de derecha a izquierda. Es decir, ya 50 metros no son velocidades altas las que estábamos disparando. Funciona siempre así, lo decía al principio del vídeo, me parece. Al final, en mi canal tenéis un montón de vídeos disparando con este cañón, con el cañón más corto, con el otro todavía más pequeño, y los resultados son siempre muy similares. Así que nada, dejo de hablar, vamos para allí y le echamos un vistazo a ese grupo y le pongo su monedilla para que vosotros podáis tener una referencia. Venga, chicos, corto aquí y nos vamos para allá. Bueno, chavales, pues nada, ya tenemos por aquí las monedas de 1 y 2 céntimos, como siempre, y a excepción de este, que creo que fue el primero, aquí tenemos, o sea, el grupo total son 15 disparos, aquí tenemos 14 disparos, que lo cubre prácticamente un céntimo, como estamos viendo. Es una barbaridad cómo va este rifle con un balín medianamente bueno, y 2 céntimos lo cubre perfectamente. Pero lo más importante es que si nos estamos dando cuenta aquí, a excepción de este disparo, aquí el grupo se ha abierto un pelín por la deriva. Como habéis podido ver, hemos empezado con viento de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, y bueno, son 50 metros y la verdad que no, porque se debe de notar un poco, pero bueno, como estamos viendo, un céntimo lo cubre perfectamente o casi perfectamente 14-15 disparos. O sea que una pasada, chicos, una pasada. Venga, seguimos.